Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 20 del Tratado de Sanedrín. Comenzamos una nueva Mishnah dentro de este segundo capítulo. Vamos a ver hoy leyes sobre el rey. Dice la Mishnah, Met lo met, si el rey fallece un familiar cercano y él se tiene que enlutar por ellos. Eno yotze mi petach palterín, no puede salir de la puerta del palacio. Palterín shelo. La viuda dice, la viuda dice no, no es algo fijo, es algo opcional, se deja a criterio del rey. Si el rey quiere salir, se le permite salir. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que el rey, estando de luto, va a estar en una situación, se está rebajando, está triste, está, la gente no debería por qué ver al rey así. Para evitar eso, la viuda dice no, es una opción, él elige. ¿Y de dónde lo dice la viuda? Porque así es como ocurrió con David, que salió detrás del féretro de Abner. El rey David iba detrás del féretro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí tenemos cuando Abner ben Ner era el general del el rey Shaul. Y junto con el rey Shaul, como sabemos, Shaul estuvo persiguiendo a David durante muchos años para matarlo, y Abner era el que llevaba el ejército, etcétera, etcétera. Cuando murió Shaul, hubo varios años en los cuales el rey David todavía no fue rey. No fue rey, ¿qué quiere decir? Que únicamente la tribu de Judá lo reconoció como rey, el resto del pueblo de Israel no lo reconoció como rey. Y Abner estaba ahí de general del resto del pueblo. Después Abner, ¿qué hizo? Nombró a Ishboshet, el hijo de rey Shaul, como rey durante 2 años. Y al cabo de 2 años, Abner vino y empezó a negociar con David, o quería negociar con David, para que David fuese rey. Joab, el general de David, pensó que era una trampa, dijo, ¿qué es lo que quiere de repente? Cogió y le mató. Entonces, ¿qué pensó el pueblo? Que David mandó a Joab, su general, a matar a Abner. Y entonces David, para demostrar que no fue orden suya, sino que él también apreciaba a Abner y que le honraba, él decidió salir detrás del féretro. Y esto es lo que va a decir ahora la Gemara. Dice le dijeron los sabios a, a Rabí Yehudá, lo allá Dabarela le fallece tan. Esto fue únicamente para tranquilizar al pueblo, para que todo el mundo viese que él sí que apreciaba a Abner y que él lo mandó a matar. Mavrin Oto continúa la Mishnah y dice, y cuando se le hace la seudá a Abraham, es decir, que se le da esa primera comida que se le da a la Abel, Kolaam Mesubin a la Ares, todo el pueblo está sentado en tierra, Veu Meseb a la Dargash, y él está sentado, inclinado sobre el Dargash. Dargash, vamos a discutir sobre qué es ese Dargash en las próximas líneas. Tanur Rabanan, el Señor nos sabe, es una baraita. במקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה, יוצאות. לפני המיטה יוצאות. Nos dice este Tana en una veraita. Hay lugares donde las mujeres suelen ir detrás del féretro, en el cortejo, y algunos donde van delante del cortejo. Muy bien. La viuda Omer, ¿qué dice la viuda? Leolam, Nashim, Lifnei, Amita, Yotzot. Dice, no, las mujeres siempre van delante, dice la viuda. ¿Por qué? Shekematzinu be David, porque lo vemos de la historia de David que acabamos de decir. Sheyatza Jare, Mitato Shel Avner, que él iba detrás del ataúd de Avner. No es tzanúa que David el rey esté junto con las mujeres ahí en medio del cortejo fúnebre. Shenemar, Beamela David Oleja Jaramita, y el rey David iba detrás del féretro. Amrulo, le dijeron los sabios, a la viuda. Lo allá Dabarela le fallece Dan. Dice, no, ¿por qué David salió así? Solamente salió detrás del féretro de Abner para tranquilizar al pueblo. Benit Paisú. Y así efectivamente sirvió para tranquilizarlo. Ya David, Yotze mi ben anashim, venignaz la anashim, veyatze mi ben anashim, venignaz la anashim. Es decir, David no estaba, sino que iba delante para atrás, delante para atrás, delante para atrás, entre unos y otros, para que todo el mundo lo viese que estaba acompañando al féretro de Abner. Sheneemar,
como dice el versículo, Veyedeu Kolaam, y supo todo el pueblo, Vejol Israel y todo Israel, Kilo Aitame Amelech Lehamit et Abner, que no fue por orden del rey que fue matado Abner. Darás Rabba, así enseñó Rabba. Maidichtiv, ¿qué significa el versículo que dice, Vayabó Kolaam Lehabrot et David? Dice, y vino todo el pueblo a dar la ciudad a David. Es decir, que David hizo como si fuese un familiar suyo que murió con Abner y se sentó de duelo y le hicieron ciudad a Abraham. Pero está escrito que Tiv Leachrot Karinan. Es decir, está escrito Leabrot, perdón, con Bet, pero nosotros leemos Leachrot. Leachrot es de Karet, de acabar con él. Quisieron cortarlo, quisieron acabar con él. Perdón, repito. Leachrot Ketiv Vekarinan Leabrot. Es como dije al principio. Está escrito Leachrot, destruir, pero nosotros leemos Leabrot. Bien, darle su comida de Abel. Entonces, ¿por qué está escrito de una manera y se dice de otra? Dice Vigilad, al principio, Leachrot. En realidad el pueblo quería matar a David. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a Abner? Esto es porque estás abusando de tu poder, etc. ¿Sí? Le pasó finalmente cuando vieron que él salió y que se entristeció por la muerte de Abner y que se acompañó al féretro, etcétera, vinieron a darle su comida de Abel. Amar Rabiudá, Rab dijo Rabiudá en nombre de Rab, mi penema ne'ainash Abner. ¿Por qué fue castigado Abner? Es decir, que lo mató Joab. Mi penesha ya lo limhot be Shaul. Porque Abner tenía que haber llamado la atención a Shaul. ¿Cuándo? Shaul, cuando estaba persiguiendo al rey David, pasó por la ciudad de Nob, que era donde estaba el Mishkan, el tabernáculo, y ahí estaba guardada la espada de Goliat. Y como los Koanim no quisieron decirle dónde estaba David, mató a todos los Koanim de la ciudad de Nob. Y Abner no se lo impidió, no le dijo nada, velo, mija. Rabbi Ishak Amar, Rabbi Ishak discrepa con él y dice, velo naana. Es decir, en realidad sí que se lo dijo. Le dijo, no deberías matarlos, pero no le hicieron caso. Ushnehen, y los dos, tanto Rabbi Ishak como Rabbi Judá, tienen un versículo para apoyarse en él. El mismo versículo. Dice, Vaikanen Amelech al Abner, es decir, que hizo una quiná, una lamentación, hizo el rey por Abner, y dijo, Hakemot Naval Yamut Abner, Yadeja lo Asurot, Veragleja lo linhushtain. Es decir, ¿acaso Naval va a morir como un malvado? Abner va a morir como un malvado. Sus manos no están atadas y sus pies no están atados. Ugashu, no están unidos por cuerdas. Muy bien. Man de amar lo mija. Ahora, este versículo que estamos viendo, que David dice, ¿cómo es posible que Abner muera de esta manera? Entonces, ¿qué dice? Aquel que dice que es porque no le llamó la atención a Shaul cuando mató a los Kohanim de Nob, ¿qué dice? Ajikamar, si explica el versículo, ya deja, lo asurot, veragleja, lo linhushtaim ugashu. Es decir, tus manos no estaban atadas y tus pies no estaban atadas y no dijiste nada. ¿Sí? Umata ama, lo majita, ¿por qué motivo no protestaste? Por lo tanto, Kimpol, Livne, Bene, habla, na falta. Por eso es que caíste como el que cae delante de un malvado. Umandamar, y aquel que dice que sí, mija, velona ana, que sí llamó la atención a Shaul, pero no le hicieron caso, que lo dice, itme oye, mitme. Es decir, se, se, se sorprende David. Dice, ¿por qué? Como muere un malvado, muere Abner. Sus manos no están atadas y sus pies no están unidos con una cuerda. Y a pesar de ello, me huye mi majita. Es decir, y a pesar de, y por causa, perdón, y por causa de esto, él se quejó a Shaul. Umaitama. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que Nafol, Ifne, Bene hablan a falta. Entonces, ¿por qué caíste como el que cae delante de un malvado? Entonces uno le dijo,
Dice, ¿por qué no protestaste si no tenía las manos atadas? Y el otro dice, la prueba que no tenía las manos atadas y que actuaste bien, entonces ¿por qué caíste? Ahora le manda a Marmijá para aquel que dice que si protestó, Maita Ama y Anash, entonces ¿por qué fue castigado? Amar Rav Nachman dijo Rav Nachman Bar Yitzhak, el hijo de Yitzhak, Sheshiha Malchut Bet David, Shete Shanim Umechsa. Es decir, que hizo esperar, retrasó el reinado de David 2 años y medio, que es lo que puso como rey al otro hijo de Shaul, Ishboshet. Muy bien, ahora dijimos, Uxemabri notó cuando se le hace la ciudad Abra, todo el mundo se sienta en el suelo y el rey se sienta en el Dargash. Dice, May Dargash, ¿qué es este Dargash? Amar Ula, dijo Ula, Arsa de Gada, es la cama de la suerte. Dice que es como una cama normal que se dejaba en una esquina de la casa y nadie la utilizaba para dar suerte. Pregunta la Gemara, Ambrule, le dijeron Rabanán le Aula, le dijeron los sabios a Aula, no puede ser que el rey, ¿sí? En su duelo se va a sentar en el Dargash, en una cama que nadie usa para comer. Mi Ica mide de Adaidna lo otbina veashta le. ¿Acaso ocurre que hasta ahora, Beyom Shelo allá Abel, el día que no estaba de luto, el rey no se puede sentar en esa silla y ahora, por causa de su luto, se va a sentar en esa silla? Es decir, algo que normalmente no hace el rey y que ahora va a hacer. Matkif le opuso Raba y le dijo, Mai Kushya, ¿qué es esta pregunta? Dilma mide de Java a Agila Ustia. Dice justamente, ¿sí? Es lo que ocurre con la comida y la bebida de Adaidna, que hasta ahora lo agilna velo ashkina. Es decir, no se le en din, no hay una ley de dar de comer y dar de beber al rey por medio de otros. Come y bebe aquello que él quiera, de lo suyo. Es decir, come de sus propias cosas. Pero en la ciudad habrá, no puede comer de lo suyo, tiene que comer que la gente le haga. Hasta ahora, Ka mojlinan le, beka mashkinan le. Ahora se le da comida y se le da bebida. Entonces, dice, Ela ikashia hakashia. Si quieres poner una pregunta, esta es la pregunta que vamos a poner. Dargash, este Dargash, Enosarich le coftó. Enseñamos que hay una alajá en las leyes de Abelud que hoy en día no se practica, que es que hay que dar la vuelta a todas las camas que hay en la casa. Y dice ahí, pero el Dargash no da la vuelta, él azokfó, sino que solamente se lo inclina o se lo pone de pie. Muy bien. ¿Veis al Kadataje si vienes a pensar que el Dargash es Arsa, que es la cama de la suerte? Tenemos una pregunta. Emaye no foto. ¿Por qué no deberías darle la vuelta? Beatania, si acaso no fue enseñar una veraita, a Kofet mitató, el que le da la vuelta a su cama, es decir, el Abel, lo mitató bilbad, u Kofet, no solamente su cama da la vuelta. El acolmitot sheyesh lo beto, u Kofet, sino que le da la vuelta a todas las camas que están dentro de su casa. Responde la Gemara y dice, Maikushia, ¿qué es esta pregunta? Dilma, a lo mejor, mide de Java, Amita, Meyujedet la Kelim, puesto que es una cama que está específicamente destinada a los utensilios, y es por eso que a lo mejor no hay que darle la vuelta. De Katane, como se enseñó en una veraita, y Maita Meyujedet la Kelim, si esa cama estaba destinada a utensilios, no salirle no hace falta darle la vuelta. Nos dice la Gemara, el Aikashia. Entonces, si quieres preguntar, Ajikashia, sí pregunta. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, dijo Rabban Shimon ben Gamliel, Matir, perdón, Dargash, Matir Karbitin, es decir, Im yesh la Abel Dargash, si el Abel tiene un Dargash en su casa, él tiene que darle la vuelta, como dijimos arriba, ¿y qué hace? Matir Karbitin,
Es decir, libera los nudos del espacio, del somier, por así decirlo. ¿Sí? Nosotros hoy en día tenemos la estructura de la cama. Si, por ejemplo, en las camas de muelles, que sería lo más cercano a lo que tenían en la antigüedad, tenían el marco de la cama y después un sistema de cuerdas que iban de manera horizontal y vertical. Bien, lo que estoy diciendo aquí que es que soltaba esas cuerdas, esos nudos de esas cuerdas, y entonces se venía para abajo el somier y eso es que bajaba Kofeta Dargash. Le daba la vuelta al Dargash. Matir Karbitin. Vehu nofel me'alav, y entonces él cae de la cama. Veis al Kadataji, si vienes a decir que el Dargash es Arsa de Gada, que era la cama de la suerte, Karbitín, esos nudos, mi Itle, ¿acaso tenía ese tipo de nudos? Como argollas que iban junto al marco de la cama. Ela, entonces responde la Gemara y dice, Kiata Rabin, Amar. Cuando vino Rabín dijo, Amarli, au, me rabaná, me dijo aquel sabio, Verrabta Jalifa Shemé, se llamaba Rabta Jalifa, de Abba Shahiach Beshuka de Gildae, que solía ir al, al mercado de los que vendían pieles, de los que tanaban pieles, de los tanadores. Amarle le dijo Rabín, May Dargash, ¿qué es un Dargash? Dice, Arsa de Tzala. Es una cama cuyo somier está hecho de piel. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan, Dargash, este Dargash, Sirugó mitojó. Es decir, que los nudos de las correas que forman el somier se encuentran dentro del marco de la cama. Ahora, mitad ciruguea mea algabea, pero en una cama normal, esos nudos van por encima de la madera del somier, de la madera del marco, perdón. ¿Bien? Pregunta la Gemara. Metive, tenemos una oposición, estudiamos una veredad. Kol etz me ematai, kelietz me ematai, un utensilio de madera, ¿a partir de qué momento ya se le llama utensilio para poder recibir mekabelim tuma, para poder recibir impureza? O sea, mitad, arizá, mishe yeshufam beod haddag. Es decir, la cama, ¿sí? Y la cuna a partir del momento en el que se las lija con la piel del pescado, ¿sí? Es decir, antes no había papel de lija, se cogía la piel de pescado que tiene escamas y pum, 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 se le daba para lijar la madera. Desde el momento en el que se lija la madera, ya se llama que es un keli. De ahí, ahora si me vas a decir, como Rabbi Irmiyá, el nombre de Rabbi Yohanan Mitá, Mesoreget, Mealgaba, que la cama tiene el somier por encima del marco, la malí. Entonces, ¿por qué necesito hacer shipat or hadag? ¿Por qué necesito lijar la madera si va a estar recubierta por las cuerdas del somier? Ela, entonces responde la Gemara y dice, en realidad, Habeha, tanto mitad como dargash, mitojo, los nudos van por dentro. Solamente la diferencia cuál es, mitad que la cama, aule, beafuke, bevisioné, es decir, entran y salen por agujeros que están dentro del marco. Pero en el Dargash, las correas, aule, beafuke, beabakata, es decir, entran y salen en lulaot, en argollas, que están unidas al marco. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yaakov que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, alajá, que Rabban Shimon ben Gamliel, la alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel, que en el Dargash se sueltan esos nudos y entonces eso hace que baje la cama. Amar Rabbi Yaakov Bar Ami, dijo Rabbi Yaakov Bar Ami, mitad Sheniklita, es decir, una cama que tiene un dosel, es decir, que va por arriba, tiene una estructura de madera para poder extender sábanas por encima. Yotzin
Zokfa. Es decir, tiene esos palos que sobresalen, entonces lo único que hace que es ponerla de pie, Vedayo, y es suficiente para considerar que esa cama fue volteada. Muy bien. Continuamos entonces y tenemos una nueva Mishnah. Y esta Mishnah nos dice, Umotzi la milhama arreshut. El rey convoca al pueblo para salir a la guerra opcional. Y para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Al pi bedin sheshivim ve'echad. Tiene que ser por la decisión del tribunal de 71 sabios. Uporetz, es decir, que el rey puede tirar abajo paredes, barreras para poder pasar, para hacer su camino. Ve'en me majé beyadó. Y nadie le puede decir nada. Derech Hamelech shiur. Real no tiene medidas. Puede ser tan ancho como el rey considere que necesite. Bejol Am, Bozezin, Benotimlo. Es decir, cuando cae que Shenofel Beyad Israel, Shlal Milhamá, cuando cae algún tipo de botín en la guerra, ¿sí? Toman todo el botín y se lo dan al rey. De un hotel Helek Barrosh. Y él es el primero que elige su parte dentro del botín. Muy bien. En nuestra Mishnah nos dijo que el rey saca al pueblo a la guerra opcional. Tnina Hadazimna. Dice, esto ya lo enseñamos antes. Lo enseñamos en la primera Mishnah del primer capítulo. Que para salir a la guerra hacía falta el Sanedrín de 71. Emotzim la Mijama Areshut el al Pibedin Shashim Bajat. No se sale a la guerra opcional más que con el tribunal, la autorización del Sanedrín de 71. Entonces, ¿por qué lo vuelves a enseñar? Responde la Gemara y dice, en realidad, no es ninguna novedad aquí. Hay de detalle Gol Mile de Melech, es decir, nuestra Mishnah, que está enseñando muchas cosas sobre el rey, Tananami también enseña Motzim la Milhamá a Reshut. También enseña que sale, el rey es el que decide cuando se va a la guerra opcional. Y puesto que enseña esto, ¿cómo se va a la guerra opcional? Con la aprobación del Sanedrín. Amar Rabiudá Mashmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Kol Ha'amur de Parashat HaMelech, todo lo que dice, lo que se dijo cuando Shmuel advierte al pueblo que no quieran elegir un rey, eso se llama Parashat HaMelech, es decir, cuando el pueblo de Israel se reúne en la mitzvah y le dicen a Shmuel, queremos un rey como todos los restos de pueblos del mundo. Y entonces, ¿qué le dice Shmuel? Le dice, pero si cogéis un rey, que sepáis que él va a coger a vuestros hijos, va a coger a vuestras hijas, va a coger vuestro dinero, vuestros impuestos, etcétera. Le empezó a pintar la cosa, el panorama fatal, para que dijesen que no. ¿Por qué? Porque Shmuel decía, ya tenéis un rey, es Hashem. Entonces, todo lo que dice Parashat HaMelech, ¿sí? La Melech mutar bo, es decir, el rey puede hacerlo. Rab Amar, Rab dice, Lo neemra para Shazo, ela le ayem alehem. No, eso fue dicho solamente para qué? Para amenazarlos, para que tengan miedo de tener un rey. Shenemar, como dice el versículo, som tasim alejamele. Poner, habrás de poner sobre ti. Es decir, Shete mató aleja, que su temor esté puesto sobre ti. Que Tania, como aquello que se enseñó en una veraita. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, Kola Omer Pepashat Melech Mutarbo, todo aquello que fue dicho cuando se habló del rey, el rey tiene permitido hacerlo, como lo que dijo Shmuel. La viuda Omer, la viuda dice, lo nembra para Shazó, eso fue dicho solamente para qué, él a que dele a Yem Alejem, para amenazarlos. Sheneemar, como dice el versículo, son Tazim Aleja Melech, poner, habrá de poner sobre ti un rey, Shete mató a Aleja, que su temor recaiga sobre ti. Dejen allá, la viuda Omer, y así decía también Rabbi Yehuda, Shalosh mitzvot nitzavu Israel bekenisatan laares. Hay 3 mitzvot que le fueron dadas al pueblo de Israel en el momento de entrar en la tierra de Israel. ¿Cuáles son? Leamit lahem melech, establecer un rey. Ulachrit zaros el Amalek, y acabar con la descendencia de Amalek. Velibnot lahem beta bejira, y construir para ellos el beta migdash. Rabbi Nehorai discute y dice, Beomer, lo nembra para Shazó, ela keneged tarumetan. Es decir, esto fue dicho en la Torá, lo del rey, Som Tasim Aleja Melech,
solamente fue dicho para qué, que van, Sheyada Hashem, porque sabía Hashem, Gizu Ha'am et Shmuel, Veirzu Melech, que el pueblo iba a enfadar a Shmuel y que le iban a pedir un rey. Y la parashá fue dicha para qué, que Sharut, como una opción, lo que mitzvah, no como una mitzvah. Sheneemar, como dice el versículo, ve a Marta, Asima Alay Melech. Dice, y será que cuando tú vengas a la tierra y digas, pon sobre mí un rey como el resto de los pueblos del mundo, entonces ahí dice, Som Tasim Aleja Melech. Habrás de poner sobre ti. Es decir, no es una mitzvah de decir, tienes que tener un rey. Es decir, Rakim Tirse, solamente si quieres, pon un rey. No es una mitzvah. Ahora trae la Gemara una veraita. Dice, Tania, Rabbi Eliezer Omer, dijo Rabbi Eliezer, desde Kenim, los sabios, Shebedor, que estaban en la generación de Shmuel, que Hogen Sha'alu. Es decir, preguntaron algo realmente adecuado. Sheneemar, como dice el versículo, Tenalanu Melech Leshoftenu. Dice, ¿ellos qué pidieron? Danos un rey para que nos juzgue. Es decir, que obliga al pueblo a cumplir con la Torah. Aval, pero, Amea Ares, los ignorantes, Shebahem Kilkelu, los ignorantes que había en el pueblo, estropearon esta petición, la deformaron. ¿Cómo lo sabemos? Shenemar, porque dice, Veayinu gamanachnu kehola goyim, Ushfatenu malkenu lefanenu. Dice, y seremos como todos los pueblos, y nos juzgará nuestro rey y saldrá con nosotros a la guerra. Ah, quiere ser como todos los pueblos. Entonces yo te voy a poner un rey que no va a ser digno de Am Israel, sino que va a ser un rey como el de todos los pueblos. Por eso es que estropearon su petición y Shemuel no estaba contento con esa petición. Muy bien, continuamos y dice, trae la Gemara otra veraita. Tania, así se enseñó en una veraita. Rabbi Yossi Omer, dijo Rabbi Yossi, Shirosha mitzvot nistabu Israel beken nistatan laares. 3 mitzvot fueron ordenados a Israel al entrar en la tierra de Israel. Leamit la Melech, establecer un rey. Ulachrit zarosh Amalek, destruir a la descendencia de Amalek. Velivnot lahem bet abejirai, construirse el bet amigdash, como dijimos arriba. Beni Yodea es de Mehen Tejila. Ahora dice Rabbi Yossi, no sé cuál es la primera. ¿Por dónde hay que empezar? Que llegó Omer. Entonces explica la Gemara el origen y dice, Kiyad al kes ya milhamal Hashem Amalek. Dice, cuando el versículo dice, porque la mano está en el trono de Dios, es decir, en forma de juramento, de que está en guerra con Amalek de generación en generación. Hebe Omer, ¿qué me vas a decir? Leamit lahem melech tejila, que lo primero que tienes que hacer es establecer un rey. ¿Por qué? Porque, porque dice, en quise el amelech. Dice, la mano está en el trono. ¿Qué quiere decir el trono? Trono quiere decir que hay un rey que se sienta en el trono. Sheneemar, vayashov Shlomo al quise Hashem la melech. Se sentó Shlomo en el trono de Dios para reinar. De Adain, y aún así tenemos que explicar. En Iodea, Imlinot lahem beta bejira, tajila, o la tejila. Todavía me queda por saber. ¿Qué es lo que sigue? ¿Construir el beta Mikdash o destruir la descendencia de Amalek? Dice que Omer. Pues mira lo que dice el versículo. Veniach lahem, mikolo yebehem, misabib. Y Dios os va a hacer reposar de alrededor. Y solamente dice después, Veayama como Asher Yivchar Hashem, vejule. Y será el lugar que elija Dios donde vas a establecer el Betamigdash. Omer. Leachriz a Rosh Amalek Tejila, primero tengo que destruir a la simiente de Amalek. Vejen y de David, Omer. Y así es como dice el rey David. Construir el Betamigdash solamente después de que reposó de sus enemigos. Y entre ellos estaba Amalek. Y está escrito, Vahik y David bebeto, y fue cuando estaba sentado el rey David en su casa, y Dios lo hizo reposar de todas sus amenazas. Y está escrito, Vayomer Amelech, Natán le dijo el rey a Natán el profeta, Natán a Naví,
Fíjate que yo estoy sentado en una casa de maderas. Buena, una casa fuerte. Y Hashem está en tiendas de madera, en tiendas de pieles. Quiero construir el Betamikdash. Entonces, ¿primero qué? Primero rey, luego destruir a los enemigos y luego construir el Betamikdash. Ahora arriba trajimos una de la del versículo que dice Vayeshev Shelomo al Kiseh Hashem. Se sentó Shelomo en el trono de Dios. Y así al principio, antes de que se casó Shlomo con mujeres extranjeras, Malach Shalom al Haelionim, Shlomo gobernaba sobre los ejércitos celestiales también. Shenemar Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem. Shlomo estaba sentado en el trono divino. Se entiende que el rey también estaba gobernando sobre los mundos espirituales. Ulebas solo los mundos inferiores. Shenemar Ihu Rodé, porque él gobierna, Bejol Ebed, Eber Anar, todo al otro lado del río, Tifsach Vead Aza, desde Tifsach. Es decir, solamente está hablando de lugares en la tierra. Ahora, Rabu Shmuel, sobre esto discutieron Rabbi Shmuel. Hadamar uno dice, Tifsach Besof Aolam, Veaza Besof Aolam. Es decir, Tifsach está en un extremo del mundo y Aza en el otro extremo del mundo. Hadamar y el otro dice, Tifsach Veaza, Veade Adade, Habu Yadbu. Es decir, no, Tifsach y Ada estaban uno al lado del otro. Ahora que Ushem Shemelech al Tifsach Vealaza, y de la misma manera que Shlomo podía gobernar sobre dos ciudades que están cercanas, eso es fácil, Kach Malach al Kol Aolam Kulo, así es como gobernaba sobre todo el mundo, es decir, que podía llegar a cualquier lugar del mundo su mandato fácil como si estuviese junto a él. Ulebasov, y al final de todo, Lo Malach era el Israel, solamente reinó sobre el pueblo de Israel. Shenemar, como dice el versículo, Ani Kohelet, dice el rey Shlomo en el libro de Coelet, Hayiti Melech al Israel, yo era el rey de Israel. Ulebasov, y finalmente pasó más tiempo y no se separó de estas mujeres que le estaban trayendo mal. Lo malach el al Jerusalén, solamente fue rey sobre Jerusalén. Shenemar, como dice el versículo, Dibre Coelet ben David, palabras de Coelet, el hijo de David, Melech Jerusalén, que era el rey en Jerusalén. Ulebasov, y finalmente del todo, lo malach el al mitato, solamente gobernaba sobre su cama. Shenemar y mitato shel Shlomo, he aquí la cama de Shlomo. Ulebasov, y finalmente, lo malach ela al maklo, solamente gobernaba sobre su bastón. Como dice, ze allá, helki mikol amali. Esta es mi parte de todo lo que yo me esforcé. Rabbi Shmuel le discuten. Hadamar uno dice maklo, uno dice su bastón, de Hadamar gundó, es decir, su ropa. Pregúntale a Mara. ¿Acaso después de su caída, Hadar, volvió Shlomo a su grandeza y a su reino? ¿O lo Hadar? ¿O no volvió? Rabbi Shmuel, discuten sobre ello Rabbi Shmuel. Hadamar uno dice, Hadar, sí volvió. El Hadamar, lo Hadar, y el otro dice, no volvió. Concluye entonces la Gemara. Dice, mande a Marlo Hadar, aquel que dice que no volvió, Yotze, Shaya Shlomo Melech, Vediot. ¿Qué quedaría? Que Shlomo fue primero rey y después fue una persona normal. Mande a Mar Hadar, y aquel que dice que volvió, Melech, Ediot, Melech. Es decir, que fue rey, persona normal y volvió a ser rey. Muy bien, dijimos, por es la Sorloderech. El rey puede tirar abajo paredes y cercados para que él pueda pasar y nadie se puede quejar. Tanu Rabanan, enseñó nuestros sabios en una veraita. Otzrot Melachim, la Melech. Es decir, no vamos a hablar sobre el paso, sino sobre los botines. El botín que captura Israel en la guerra, primero es para el rey. Dice, Otzarot Melachim, la Melech. Los tesoros de los reyes son para el rey. Ushear Bizá, Shebozezin, y el resto del botín que se captura, Mahatzil Melech o Mahatzil la mitad para el rey y la mitad para el pueblo.
Amarle a Abaye el Rabdimi, le dijo a Abaye a Rabdimi. Veamre ley, quien dicen que fue el Rab Aja, que le dijo a Rab Aja. Yo entiendo que los tesoros reales sean para el rey. ¿Se entiende? ¿Por qué? Orja de Milta, es lo habitual. ¿Sí? Lo que el rey anterior, lo que el rey que tú estás conquistando guardó como su propio tesoro personal, ok, dáselo al rey. El Asher Bizá, Shebozin, pero el resto del botín, Merza la Melech o Merza la Am, Menalan, ¿de dónde sabemos que la mitad es para el rey y la mitad para el pueblo? Responde la Gemara y dice, está escrito, Vaim Shehu, la Hashem, le Nagid Ulzadok. Es decir, Vaim Shehu, ungieron a Shlomo frente a Hashem, le Nagid Ulzadok la Cohen, y a Nagid y a Tzadok para el Cohen Gadol. Explica la Gemara. Makish, Nagid, le Tzadok. Unió Nagid con Tzadok. El versículo, me lloré a Pasuk, me llavé, equipara. Ben Melech le Cohen Gadol. Equipara al rey y al Cohen Gadol. ¿En qué es así? Mamatzinu. ¿Qué encontramos en Tzadok? Que era el Cohen Gadol. Shadin Etzlo, Sheholek im Sheara Kohanim belechem apanim. ¿Cómo es que el Cohen Gadol divide con el resto de los Kohanim el lechem apanim, el pan de la proposición? Mechzalo o mechzalejav, la mitad para él, la mitad para el resto de sus hermanos. Afnagid. Entonces vamos a decir también que el rey, mechzolo, mechzoleajiv, la mitad para él, la mitad para sus hermanos. Pregunta la Gemara de Tzadok. Gufe. Y Tzadok, el Cohen Gadol, justamente, Menalan, ¿de dónde sabemos que era Mechza, mitad y mitad? De una veraita. Rabbi Banab, para Aarón y para sus hijos. De aquí aprende, se entiende que Aarón está al mismo nivel que sus hijos. Y entonces Merza le Aarón, la mitad para Aarón, Umerza le Banab y la otra mitad para sus hijos. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente.